¿Qué pasa, chavales? Hoy, claro, hoy ni hemos cogido ave, ni avión, no venimos ni juntos. Ni hemos venido juntos, ¿eh? Hoy gaviota. Hoy, nada, tranquilitos, cercanías y a currar. En la ciudad del... Lago Ness. del Lago Ness, sí señor. No, Así es, el Lago Ness. Oye, bonito el campo, ¿eh? Está fenomenal el estadio, ¿eh? Lago Ness, la ciudad del Lago Ness, ¿no? El Leganés juega aquí, en Butarque. Y además es un derbi madrileño de aspirantes, pues los dos quieren ascender a la Liga Santander. Es verdad que con dos rachas similares. El Leganés en casa solo ha perdido un partido y el Rayo también en casa está intratable, pero el Rayo fuera le cuesta ganar. Así que veremos lo que sucede hoy, porque si el Leganés en casa está que lo gana casi todo, solo ha perdido un partido frente al Girona, y el Rayo le cuesta ganar fuera, veremos a ver lo que y sobre todo a ver qué alineaciones sacan, que hay una carga de partidos extraordinaria y ya los jugadores ha habido incluso lesiones, se están cansando mucho, así que nos espera un derbi por todo lo alto, de aspirantes. No hace aire, ¿eh? A ver. Ah, sí, mucho mejor. Está para jugar. Para jugar si te ponen, claro. Terminado el derbi madrileño, lo decíamos al principio, un derbi de aspirantes y no ha defraudado para nada, absolutamente para nada. La primera mitad ha sido brillante por parte de los dos equipos, con una velocidad en el juego tremenda, calidad, porque calidad hay a raudales en los dos conjuntos, y empezó muy bien el Lega, moviendo la pelota muy rápida y donde apareció una jugada extraordinaria con un pase. Podríamos decir, decía Sergio, mi compañero, a lo Laudrup, porque Bustinza aparece por dentro, de lateral, y de repente ¡pam!, da un taconazo y una asistencia a José Arnaiz que no perdona, ¿no? Ha sido un gran gol del Leganés. Así empezaba el partido, a los pocos minutos. Pero el Rayo ha sido un poco diésel, ha ido carburando, ha ido haciéndose con el balón, adueñándose del centro del campo, y aparecía Trejo, Pozo, Óscar Valentín, Andrés, Álvaro por banda, que ha creado mucho peligro y ha tenido muchas ocasiones, no voy a decir enormes ocasiones, pero recuerdo unas cuantas, y recuerdo una mano en esa primera mitad de Cuéllar, salvadora, tremenda, o sea que ha podido irse perfectamente el partido en el descanso al empate. Hay un disparo de Rubén Pardo que ya sabemos la calidad que tiene, que ha pegado en el palo, pero yo creo que en la primera mitad el Rayo ha merecido más. Primera mitad, de verdad, enorme, con mucha calidad en los dos conjuntos. Segunda mitad, bien Martí, porque ha visto que el Rayo se había adueñado del centro del campo, hizo un cambio táctico, quitó a un jugador, quitó a Robert Ibáñez de banda y metió a Guacu más por el centro y quitó a uno de los puntas, a Arnaiz, y lo puso en la izquierda. Ahí empezó el Rayo a tener más dificultades a hacerse y adueñarse con el juego, ¿no? Para mí ese cambio táctico ha sido clave. Y luego ha habido la jugada desgraciada, yo creo que, bueno, desgraciada, un error, no sé lo que le habrá dicho Dimitrescu al colegiado, pero evidentemente algo le ha tenido que decir, porque estaba muy cerca, le ha sacado la amarilla e inmediatamente ha sido roja, no ha sido segunda amarilla. Por lo tanto, se intuye que a lo mejor le ha expulsado, ha dado explicaciones, los jugadores no han dicho nada y se le ha puesto muy de cara al Leganés. Pero ha hecho un Martí algún cambio, ha quitado a Rubén Pardo, ha metido a Perea también para reforzar el centro del campo, y una jugada que yo no he entendido. O sea, lo he dicho en la retransmisión, se ha dado un tiro en el pie el Leganés, con un hombre más, ganando. Ha habido un saque de esquina y se han ido todos al remate. Yo creo que el último hombre era Palencia, pero Palencia ha ido a una jugada que se ha quedado corta y ha hecho una mala elección, ha perdido el balón, y es que no había nadie atrás. No había nadie, se ha ido Álvaro, ha tenido que hacer Rubén Pérez falta, expulsión, se ha igualado las tornas, y ahí el Rayo ha apretado y ha tenido alguna ocasión así suelta, y Sabin Merino también ha tenido una gran parada Luca, que debutaba, Luca Zidane debutaba hoy en el Rayo, pero en cómputo general a mí me ha encantado el partido, ha tenido de todo, se ha feado un poquito al final, pero de verdad es un derbi de dos aspirantes y lo han demostrado sobre el terreno de juego.